A veces, los criminales más perturbadores no tienen una cara que puedan identificar en la calle. Son personas comunes, hombres silenciosos, trabajadores e incluso amables, hasta que alguien encuentra lo que esconden. Esta es la historia de Román Díaz, un archivista de gobierno que durante 17 años llevó una vida aparentemente tranquila, hasta que un pequeño error hizo que todo saliera a la luz. Lo que encontraron dentro de su departamento dejó a la policía sin palabras. Román Díaz tenía 52 años y vivía en un pequeño departamento en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Era un hombre discreto. Nadie sabía mucho de él, salvo que trabajaba en una oficina pública como archivista y que llevaba más de 15 años viviendo ahí. Pagaba puntualmente su renta, saludaba con cortesía a los vecinos y jamás causaba molestias. Su vida era una rutina tan aburrida que ni siquiera llamaba la atención de los chismosos del edificio. Sin embargo, hubo un día que todo cambió. Fue una fuga de agua. El vecino del departamento de abajo notó que el techo goteaba y pensó que Román había dejado la llave abierta. Llamaron al portero, pero Román no abría. No respondió mensajes, ni llamadas. Tras varios intentos y con el permiso del casero, decidieron entrar. Y lo que encontraron dentro fue todo menos una fuga. El olor fue lo primero que los hizo retroceder. Dentro del departamento no había humedad, había descomposición. Un hedor insoportable invadía todo el lugar. Román no estaba, pero lo más extraño era el desorden. No era un desorden normal. Había cajas, carpetas, cintas, frascos, todo etiquetado. La policía fue alertada y al revisar con más detalle lo que había dentro, comenzaron a armar un rompecabezas muy siniestro. Cuando los peritos llegaron al lugar, no podían creer lo que estaban viendo. El departamento estaba lleno de cajas numeradas. No eran cajas nuevas ni archivadores convencionales, sino cajas viejas, como si fueran parte de una colección clandestina. Cada una tenía una etiqueta escrita a mano con nombres, fechas y códigos. Pero el contenido era lo que más heló la sangre de los agentes. Había cabellos guardados en bolsas herméticas, recortes de uñas, fotografías instantáneas, pedazos de ropa interior y hasta notas escritas con tinta roja. Parecía una colección de recuerdos, pero no recuerdos personales, sino como trofeos. Trofeos de alguien que había hecho daño. En total, encontraron 39 cajas completamente llenas. La policía inmediatamente supo que estaban ante algo más grande de lo que imaginaban. Las cajas estaban meticulosamente organizadas. Cada una correspondía a una persona distinta. En algunas, las fotos mostraban a mujeres muy jóvenes. En otras, a hombres de distintas edades. Lo más perturbador era que en muchas no había evidencia clara de que esas personas hubieran desaparecido. No había denuncias, ni reportes. Román tenía una colección de víctimas de las que nadie sabía nada. Al comenzar la investigación, descubrieron que Román tenía un expediente limpio. Jamás fue acusado de nada, ni siquiera una multa de tránsito. Sus compañeros de trabajo lo describían como reservado, puntual y hasta aburrido. Llevaba 25 años trabajando en el archivo de registro civil, donde revisaba y ordenaba actas de nacimiento, matrimonio y defunción. Lo curioso era que, en su oficina, también era conocido por tener una memoria prodigiosa. Recordaba fechas, nombres y documentos con una precisión casi enfermiza. Le decían el hombre calendario, porque nadie entendía cómo era capaz de tener tantos datos
en la cabeza. Nunca hablaba de su vida personal, ni de su infancia. Nadie sabía si tenía familia o amigos. Era como un fantasma que solo existía entre papeles. Pero esa misma obsesión por los detalles fue lo que lo llevó a cometer muchos errores. Dentro de las cajas encontraron actas de nacimiento de alguna de las víctimas, documentos robados del mismo lugar donde trabajaba, y al analizarlo descubrieron algo todavía más inquietante. Había alterado varios registros oficiales, cambiando nombres, borrando rastros. Román llevaba años desapareciendo personas en papel. Los investigadores retrocedieron en el tiempo, buscando la caja más antigua, la número 1. En ella había una foto de una joven de aproximadamente 20 años, una blusa desgarrada, un mechón de cabello y una libreta con varios dibujos. Según la etiqueta, la desaparición databa del año 2006. En ese entonces, Román tenía 33 años. Nadie reportó su desaparición, pero en la libreta había una hoja arrancada. La encontraron en otra caja, con un mensaje escrito a mano que decía: "No me ignores, estoy aquí". Eso fue lo que encendió todas las alarmas. Parecía una nota desesperada, escrita por la víctima antes de su final, pero no había cuerpo, ni denuncia, ni rastro en registros oficiales, como si nunca hubiera existido. Los forenses sospechaban que Román tenía un método. Seleccionaba víctimas sin vínculos fuertes, sin familiares cercanos, o que vivieran en condiciones vulnerables. Las estudiaba por semanas, las conocía mejor que nadie, y luego actuaba. Pero aún faltaba la pieza más importante. ¿Qué hacía con los cuerpos? El edificio donde vivía Román tenía un pequeño sótano que nadie usaba. Estaba cerrado con candado, y solo el dueño del inmueble tenía la llave. Pero al interrogarlo, dijo algo que dejó fríos a los investigadores. Ese candado lo puso el propio Román hace más de 10 años. Me dijo que guardaba ahí cosas viejas, pero que él se hacía responsable de todo. Nunca pidió renta extra por ese espacio, nunca le dio importancia. Al entrar, el aire era denso. El suelo estaba cubierto de plástico, como si lo hubieran preparado para evitar filtraciones. Y en el fondo encontraron 3 maletas grandes. Dentro había restos humanos, 3 cuerpos, 2 mujeres, un hombre. Los peritos confirmaron que coincidían con algunas de las cajas encontradas en su departamento. Pero el misterio apenas comenzaba. Solo había 3 cuerpos y 39 cajas. ¿Dónde estaban los demás? Algunos empezaron a sospechar que Román había enterrado a muchas de sus víctimas en diferentes puntos de la ciudad, aprovechando su conocimiento de los registros y su acceso a zonas abandonadas o en remodelación. El hallazgo más perturbador fue en el trabajo de Román. Revisando sus computadoras y los archivos físicos, descubrieron al menos 14 casos de personas que habían existido oficialmente, pero cuyos datos fueron eliminados o modificados para que parecieran falsas. Les cambiaba el nombre, el CURP, e incluso los hacía aparecer como fallecidos años atrás. Era un experto en borrar huellas, y lo más impactante era cómo lo hacía pasar todo como parte de su trabajo. Cada error administrativo parecía una equivocación común, pero detrás de cada uno había una víctima que fue borrada del sistema, y posiblemente también de la vida real. Román aprovechaba los momentos de transición en el gobierno, los cambios de administración, las mudanzas de archivo, y cada vez que una oficina cerraba temporalmente por remodelación, esos
eran sus momentos claves para alterar documentos y desaparecer personas sin levantar sospechas. Cuando la policía entró a su departamento, Román ya no estaba. Había desaparecido por completo. Su teléfono estaba apagado, su cuenta bancaria vacía, y no había ninguna cámara de seguridad que lo captara saliendo del edificio. Era como si hubiera previsto todo. Las autoridades emitieron una ficha roja internacional para buscarlo. Analizaron todos sus movimientos anteriores, pero no había ningún patrón. El hombre había estudiado perfectamente su salida. Se cree que usó una identidad falsa y que huyó del país antes de que se descubriera su colección. Lo más inquietante es que dentro de una de las cajas, la número 40, encontraron un sobre con una nota que decía: el verdadero archivista no deja cabos sueltos, solo pistas para quien sabe leer. Esa caja no tenía contenido, solo esa nota. ¿Fue una advertencia? ¿Un juego mental? ¿O simplemente el cierre de su ciclo? Hasta hoy, se desconoce cuántas personas desaparecieron a manos de Román. Las autoridades aún siguen investigando, pero los rastros son escasos. Lo que sí se sabe es que Román no era un asesino impulsivo, era un perfeccionista y posiblemente uno de los más peligrosos que haya existido sin que nadie lo notara. Hay quienes aseguran que lo vieron en Colombia, otros dicen que murió y algunos incluso creen que sigue operando desde algún otro lugar del mundo, coleccionando vidas ajenas y borrándolas de los registros oficiales como si nunca hubieran nacido. Porque al final, eso era lo que más disfrutaba: el poder de decidir quién existe y quién no.